tal? Un saludo muy grande a la familia de Cristo Jesús. Desde acá, desde Casa de Oración y Puerta del Cielo, nos hemos reunido un día más para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que también la invitación es para usted que está en su casa, para que nos una en espíritu y en verdad y podamos alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde ya, sean todos muy bienvenidos y también bendecidos. Él es el Rey de los cielos.
Reciban un cariñoso saludo, la bendición de nuestro Señor para cada una de sus vidas, su familia. Es un agrado podernos reencontrar y dedicar este tiempo en la adoración al Señor y también a escuchar el mensaje de la palabra que Él tiene para nosotros. Es realmente bueno el poder llegar a sus casas, a sus familias, en este tiempo en que tenemos que conservar, ¿cierto?, la distancia. Pero gracias al Señor que tenemos este medio y unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma palabra, podemos estar juntos en este tiempo en la presencia del Señor. No quiero partir sin antes poder orar por ustedes, porque Dios cubre las distancias, Dios cubre los tiempos y Dios cubre todos nuestros requerimientos. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, damos gracias en esta hora, porque una vez más podemos estar juntos en la unidad del Espíritu. Señor, gracias porque no hemos podido estar ahora aquí delante de tu presencia rindiéndote culto de adoración a tu nombre. Señor, hemos apartado este tiempo para declarar tu señorío, para dar gracias por lo que tú eres para nuestras vidas. Señor, y en esta hora, en el nombre de Jesús quiero orar, Señor, por todos aquellos que en esta hora nos escuchan. Señor, hay necesidades en lo físico, hay necesidades en lo espiritual, hay necesidades del alma. Señor, y no hay nada que tú no puedas cubrir, no hay nada que tú no puedas solucionar, no hay nada que tú no puedas sanar. Por eso en esta hora, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú, Señor, seas visitando cada persona, cada familia, cada hogar, Señor, y lleves esa paz que solamente tú puedes dar. Lleves la abundancia, Señor, donde hay necesidad. Lleves sanidad, Señor, donde hay enfermedad. Lleves, Señor, las soluciones donde hay conflicto. Señor, que tu bendición esté sobre cada familia, sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada amigo que en esta hora, Señor, está en sintonía con nosotros. Padre, muchas gracias. La gloria y la honra siempre son para usted. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor, quiero invitarle a que abra ahí en su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 22, donde vamos a leer del verso 15 en adelante, y donde el Señor en este día nos va a estar hablando en relación a sus propósitos, a su voluntad, a lo que Él quiere para nuestras vidas. La palabra del Señor entonces ahí en capítulo 22 del libro de Mateo, del verso 15 en adelante, dice así: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Palabra del Señor que viene a bendecir nuestras vidas. La cuestión de los impuestos era algo que inquietaba y molestaba a los judíos en el tiempo de Jesús. Y es algo que también trae más de alguna incomodidad
a aquellos que se resisten a tener que entregar lo que corresponde dar en nuestra condición de ser ciudadanos de nuestro país, de nuestra nación. Y muchas veces esa resistencia les lleva a transgredir sus obligaciones, a transgredir la ley y caer ahí en un peligro de sanción y por este incumplimiento. Más de alguna vez en lo personal, y de seguro a usted también, me han tentado para evadir impuestos. Más de alguna vez me han dicho, ¿quiere con boleta o sin boleta? Y cuando tú haces una compra que es de envergadura, ese 19% del impuesto que pagamos como IVA, el impuesto al valor agregado, que cada vez que hacemos una transacción comercial, la compra de algo, tenemos que va implícito en el precio ese 19%. Cuando compras algo que es menor, aparentemente no hay mayor problema. Pero cuando tienes que pagar una cifra que es alta, vienen a tentarte con esa propuesta. Sin boleta le va a salir más barato. Sin boleta le puedo hacer un descuento más aún. Hace no mucho, en razón a la construcción que estamos llevando adelante, tuve que comprar una cantidad de materiales y el valor de comprar esos materiales eran algo así como 480,000 pesos que hubo que pagar ahí. Y la persona del negocio que me atendió me dijo, ¿le puedo hacer un descuento sin la boleta? Ese descuento significaban 91,200 pesos para esa cifra, 91,200 pesos. Cuando los recursos no son muchos, eso parece tentador. Pero ¿sabe qué? Mi respuesta yo la tengo escrita ahí a fuego en mi mente y en mi corazón. Y doy siempre la misma respuesta. Y les digo, no puedo porque mi jefe me exige la boleta. No puedo porque mi jefe me exige la boleta. Ellos tal vez no entenderán a qué jefe me estoy refiriendo. Y cuando me refiero a mi jefe, yo me estoy refiriendo literalmente, en toda la expresión de su palabra, me estoy refiriendo al Señor mi Dios. A Él yo tengo que rendirle cuentas. Con Él tengo que tener mis cuentas claras. Es una buena respuesta. No es de mi autoría. Eso me lo comunicó un pastor amigo que tuvo que dar una misma respuesta y hablando de estos temas nos habló de eso. Y me pareció una muy buena respuesta. Mi jefe necesita la boleta. Los impuestos son necesarios. Los impuestos vienen como la recaudación que se le entrega al Estado de Chile, en nuestro caso, y esos impuestos ayudan a llevar adelante el progreso, el desarrollo de nuestro país, los programas de gobierno que se llevan adelante, en educación, en salud, en vivienda, en construcción de caminos y en ayudas sociales, para que todo el aparataje del Estado pueda funcionar en beneficio de todos los ciudadanos y ya haya cierta igualdad en cuanto a los beneficios que el Estado nos da por ser parte de este país, de ser parte de esta nación. A algunos les molesta el tema del impuesto, pero son absolutamente necesarios. Y ya lo decíamos en el tiempo de Jesús, el tema de los impuestos tenía un agravante más. Los judíos tenían que entregar un impuesto, entregaban varios impuestos, pero cuando nos referimos a este tributo, en la palabra que tenemos ahora, que hemos leído recién, este tributo tenía que entregarse y se entregaba
de mala gana. De mala gana porque era un tributo que iba en favor del Imperio Romano, que tenía sometido al pueblo judío. Y más aún, este tributo correspondía a una moneda acuñada por el Imperio Romano. En el tiempo de Jesús, cuando van a preguntarle a Jesús en cuanto al impuesto, esta era una moneda que respondía a un denario. Un denario era el sueldo diario de un soldado romano, y estaba impresa ahí la imagen de Tiberius, el César de ese entonces, el emperador de ese entonces. Entonces, cuando a Jesús van a inquirirle a y Jesús les pide la moneda, esa es la moneda que le presentaron. Ahora nosotros nos encontramos que cuando están representados en este diálogo con Jesús, están los fariseos y están los herodianos. Los fariseos eran aquellos que despreciaban al Imperio Romano, apasionadamente lo rechazaban. Y los herodianos eran un partido político que tenía mayor tolerancia con el Imperio Romano. Se habían acomodado de ello. Y estos herodianos y fariseos tenían una rivalidad muy dura. Pero en este caso, como en otros casos que nos presenta la palabra del Señor, se unieron en razón al desprecio y al odio que le tenían al Señor Jesús. Y cuando ellos van con esta pregunta, esta es una pregunta capciosa, es una pregunta con maldad, es una pregunta malintencionada. La pregunta que ellos le hacen al Señor: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Si Jesús decía no, se enfrentaba al desprecio, a la enemistad de los herodianos, y más aún podía ser acusado de rebelión contra el Imperio Romano. Y si decía que sí, el Señor Jesús se enfrentaba ahora a la posición que tenían los fariseos, y también se enfrentaba al nacionalismo judío, que estaba muy exacerbado en razón de estar sometido al romano. Por lo tanto, esta pregunta que le hacen al Señor Jesús, una pregunta malintencionada, Jesús tenía que dar una respuesta, lo que llamaríamos hoy una respuesta tal vez políticamente correcta. Pero es interesante que cuando los herodianos y los fariseos van donde Jesús, estos le dicen a Jesús: Maestro, nosotros conocemos que tú hablas con la verdad y que no tienes compromiso con hombre alguno. Es interesante este reconocimiento, pero es un reconocimiento burlesco de parte de ellos. Pero nosotros sabemos de que el Señor Jesús era un maestro, un ejemplo en cuanto a conducirse en la verdad, ser consecuente con la verdad y no tener tacha alguna de lo cual lo pudieran acusar. Entonces la respuesta que estos esperaban era una respuesta que, sea la respuesta que viene, lo iba a comprometer con uno de estos dos bandos. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, ¿qué les dice? Dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dice primero: ¿por qué me tentáis, hipócritas? En esto tiene que ver con la condición de Jesús de conocer el interior de estos hombres, la maldad de estos hombres, y no tener temor alguno a enfrentarlos con lo mismo que ellos lo enfrentaron a él, en cuanto a quererse burlar. Él le dice con la verdad.
ustedes son hipócritas. Vienen a mí con esta pregunta. Es una pregunta que viene con maldad y Jesús descubre esto y se los enrostra. Jesús no tenía temor alguno a enfrentarse a quien sea. Y les llama hipócrita se lo dice ahí en su cara. Y les dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos, dice la palabra, le presentaron el denario. El denario, ya dijimos que por un lado tenía el rostro del emperador, por un lado, el rostro. Y por el otro lado la moneda estaba la misma imagen del emperador, pero ahora a cuerpo completo, pero vestido con ropas sacerdotales, lo cual era una tremenda ofensa para el pueblo judío. Entonces, cuando ellos tenían que tomar esta moneda y llevarla como tributo, era realmente para ellos una ofensa de tamaño mayor. Entonces, Jesús toma esta moneda y les dice a ellos quién está en la imagen de esta moneda. Y ellos dijeron, bueno, César. Y Jesús les dice, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Dar a César lo que es de César. Entonces Jesús da una respuesta llena de sabiduría, una respuesta que viene a avergonzar a estos hombres, a ponerlos en una condición de asombro y también en una condición de haber sido ridiculizados por el Señor. Ellos fueron por lana y salieron trasquilados, podríamos decir. Dar a César lo que es de César. Y a continuación el Señor dice, y dar a Dios lo que es de Dios. Mis hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan en esta hora, cuando el Señor está diciendo dar a César lo que es de César, este no es una simple frase. Esta es una frase llena de contenido también para este tiempo, en que nosotros, siendo hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios, tenemos una doble nacionalidad. Somos ciudadanos del cielo que estamos por paso por esta nación que es Chile y a la cual amamos y respetamos. Y como ciudadanos de esta nación nosotros tenemos deberes y tenemos responsabilidades. Deberes en cuanto a nuestro compromiso con nuestra nación de entregar lo que corresponde, entregar al Estado lo que es del Estado, porque eso viene por beneficio para todos. Es más, la palabra del Señor nos llama a estar respetando, sujetándonos a las autoridades, nos llama a orar por las autoridades, y esto no tiene que ver con colores políticos de acuerdo al gobierno de turno, sino que tiene que ver con, primero, nuestra responsabilidad ante Dios. Si Dios en su palabra nos dice que tenemos que sujetarnos a las autoridades, es palabra de Dios y nosotros nos sujetamos a las autoridades. Si el Señor nos dice que tenemos que dar como ciudadanos lo que corresponde a nuestra nación, tenemos que hacerlo. Si el Señor nos llama a través de su palabra a orar por las autoridades, tenemos que orar por las autoridades. Si a las autoridades le va bien en su administración, todo el país va a ser beneficiado con esta buena gestión. Tenemos una responsabilidad. Dar a César lo que es de César no solamente es una respuesta que el Señor Jesús deja plasmada en su palabra y que tiene que ver con una respuesta que le da a los herodianos y fariseos de ese entonces, sino que es una palabra que viene a trascender en el tiempo y es una palabra que tiene plena vigencia ahora en estos días. En estos días de tanta necesidad, el gobierno, el Estado de Chile, ha tenido que sacar de las reservas para poder enfrentar este tiempo de necesidad, por todos conocida. Necesidades en cuanto a la salud de la nación y las necesidades que de esta situación ha determinado necesidades económicas.
Y esto tiene que ver con que tenemos un compromiso de entregar nuestros impuestos. Y cuando el Señor dice dar a Dios lo que es de Dios, esto también tiene que ver con nuestra segunda ciudadanía. Esto quizás para la gente de afuera no tiene sentido, pero nosotros como ciudadanos del reino de Dios, como embajadores de Cristo, tenemos la responsabilidad de sostener el reino de Dios manifestado en este tiempo, en este lugar, en esta generación. Y tú, mi hermana, mi hermano y yo tenemos esa responsabilidad. Yo doy gracias a Dios por esta congregación. Mire, yo sé efectivamente, por estadística, por números, sé efectivamente que esta palabra está trascendiendo más allá de nuestra congregación. Esta palabra está llegando a más personas más allá de los que componen nuestra congregación. Esta palabra también la están viendo personas que ni siquiera pertenecen, militan en una iglesia. Por lo tanto, en esta hora quiero ser muy responsable. Primero, en dar a conocer las verdades de la palabra de Dios para nuestra iglesia en lo particular, para las iglesias en lo general y también para aquellos que, no perteneciendo a una iglesia, deben conocer las verdades de la palabra de Dios. Nosotros como ciudadanos del cielo, esa doble ciudadanía, como ciudadanos del reino, como militantes de la iglesia del Señor, tenemos una obligación descrita en la palabra de Dios para sostener la iglesia del Señor. Y yo doy gracias por esta congregación. Doy gracias por mis hermanos y hermanas de esta congregación, que son hombres y mujeres comprometidos con Dios y comprometidas con su iglesia. Porque en este tiempo en que no hemos estado reunidos, en este tiempo en que ya llevamos más de 2 semanas, si incluso más, de no estarnos reuniendo en nuestro templo físico, mis hermanos y hermanas de la congregación han visto las formas, de diferentes formas, para entregar el sostenimiento de esta casa de oración, Puertas del Cielo. Y esto no tiene que ver con estar constantemente pidiendo, solicitando, presionando, nada de eso, mi hermano. Para los que no nos conocen, aquí hay una libertad en cuanto a eso. Aquí no hay un control de qué tienes que dar y cuánto tienes que dar. Mi mensaje para la iglesia siempre ha sido: lo que tú das en la casa del Señor tiene que ver con tu compromiso personal con Dios. No tiene que ver con tu compromiso con el pastor, no tiene que ver con un compromiso religioso, tiene que ver con un compromiso, un entender cuál es tu rol dentro del reino de Dios, cuál es tu rol dentro de la iglesia del Señor. Y yo doy gracias por los que en esta iglesia han alcanzado esa altura de madurez que permite el avance y el desarrollo del reino de Dios en este tiempo. Esta palabra trasciende más allá de las fronteras de nuestra congregación. Y lo que pueda declarar ahora no solamente va a trascender dentro de nuestra congregación, sino que va a trascender también fuera de las paredes de nuestra congregación. Yo sé que hay gente que dentro de nuestras iglesias se resiste muchas veces a entregar con libertad el sostenimiento para la casa del Señor, el sostenimiento que la palabra del Señor nos habla a través de los diezmos, las ofrendas, las primicias. Mi oración y mi enseñanza siempre va en dirección
de que el Espíritu Santo pueda revelarse a ustedes a través de la palabra. Así como hay gente que se resiste a querer entregar los impuestos para nuestra nación, también hay gente que se resiste a entregar lo que corresponde en la casa de Dios. Y justificaciones hay muchas. Hay gente que ha sido abusada en cuanto a los dineros. Hay hombres que han mal administrado esos dineros. Hay situaciones de conocimiento público, de escándalo público, que han venido a sembrar la desconfianza en las iglesias y en los pastores. Soy un pastor conocedor de todas estas realidades, por lo que mi empeño mayor es mostrarme siempre transparente para no transgredir, para no dañar, para no abusar de aquellos que son mis hermanos, de aquellos que el Señor ha puesto bajo este pastorado, bajo este ministerio, para enseñarlos, guiarlos y bendecirlos, y de ninguna manera abusar de ellos. Argumentos hay muchos: hermanos defraudados, hermanos abusados, críticas bien fundadas, sobran como argumentos para decir: yo retengo, yo no doy. Pero de lo que yo quiero hablar es de lo que dice la palabra de Dios. Mi labor como pastor es enseñarles y enseñarles bien. Enseñarles y enseñarles bien. Voy a tomar las mismas palabras que le dijeron estos fariseos y herodianos. Le dijeron al Señor Jesús, guardando las proporciones, claramente: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Hermano, yo esta palabra la hago mía, guardando la distancia y el respeto humildemente con mi Señor Jesús y mi Maestro. Al Señor Jesús le reconocieron esto: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Los pastores estamos llamados a mostrarnos en la verdad, y estamos llamados a enseñar con la verdad el camino de Dios. Y dice la palabra: y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. También hago mía esas palabras. No me cuido de nadie en el sentido de que soy un libro abierto para ser leído por quien quiera. Manos limpias. Sé que muchos pastores, buenos pastores, hombres dignos, hombres trabajadores, cargan con el estigma de algunos que han hecho mal las cosas. Pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir mostrándonos de la mejor forma de cómo el Señor nos ha llamado a un servicio digno, a un servicio que tiene que ver con la verdad, un servicio que tiene que ver con la transparencia. Y la palabra del Señor es la que nos encarga en direccionarnos de cómo debe ser nuestra respuesta al requerimiento cuando el Señor Jesús le dice a lo de ese entonces: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y a Dios lo que es de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. Mi tarea es guiarnos de la mejor forma. Mire, hay una palabra que quiero compartir con ustedes. Es una palabra muy conocida dentro de la iglesia, pero que en esta hora me ayuda a poder orientar de la manera efectiva. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, del verso 1 en adelante, dice así la palabra del Señor.
levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo Jesús: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esta es una palabra que podría provocar contradicción. Esta es una palabra que podría llevarnos a la sorpresa e incluso a algunos a la indignación. Dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Jesús estaba ahí en el templo y venía el pueblo a entregar ofrenda delante de la casa de Dios. Jesús, en pasajes antes, capítulos antes, vemos que Él entró al templo de Dios y en un acto de enojo, de ira santa, dice la palabra que Él limpió el templo de aquellos que estaban haciendo comercio dentro del templo, y era algo que estaban permitiendo los sacerdotes de ese entonces. Y Jesús dijo: la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Palabras duras para referirse a lo que estaban haciendo dentro de ahí del templo, la casa de Dios. Jesús recriminó fuertemente a los sacerdotes, a los religiosos, a los que estaban ahí haciendo comercio en la casa del Señor. Pero Jesús luego, en ese mismo templo, en la misma casa de Dios, está en ese lugar, porque debemos notar en esto, de que el mal actuar de algunos religiosos, de algunos sacerdotes, no invalida la casa de Dios, no invalida el reino de Dios, no invalida la iglesia de Dios. La iglesia del Señor sigue siendo la iglesia del Señor. La casa consagrada a Dios sigue siendo casa consagrada a Dios. Y Jesús lo entendió de esa manera y lo manifestó de esa manera, porque después vemos que ve cómo están trayendo las ofrendas a la casa de Dios y Jesús no se opone a eso. Pero sí lo que Jesús distingue entre unos y otros, entre una entrega de ofrenda y otra entrega de ofrenda. Jesús, dice la palabra, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Jesús estaba pendiente de eso. Y nosotros conocemos de que Jesús no era un maestro, no era el Hijo de Dios que andaba preocupado del dinero. Muy por el contrario. Muy por el contrario. Jesús no ponía el énfasis en esto, pero sí reconocía que las ofrendas respondían a una ordenanza de Dios, a un requerimiento de Dios para su casa. Y dice, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Dice la palabra, una viuda muy pobre. El último eslabón de la cadena social del pueblo de Dios, el pueblo judío, eran las viudas, porque enviudaban y quedaban en pobreza. Y esta era una viuda, dice, pobre, que echaba ahí 2 blancas. 2 blancas eran la moneda menor, la de menor valor. Y dijo Jesús, mirando lo que esa viuda entregó: en verdad os digo que esta viuda pobre, Jesús reconoce que ella es pobre, echó más que todos. Sabiendo que estaba echando las menores monedas, las más básicas, las de menor valor, Jesús dice, echó más que todos. ¿Por qué? Comparando Jesús la ofrenda de esta viuda con la de los ricos, dice, porque aquellos
echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenían. Echó todo el sustento que tenían. Y esto tiene que ver con entender. Esa viuda entendía que su adoración, el ir a la casa de Dios, parte de esa adoración era entregar una ofrenda a Dios. Y como la ofrenda de Dios no tiene valor, no tiene cantidad determinada, sino que tiene que ver con cuánto Dios me da y cuánto yo estoy dispuesto a darle a Dios en agradecimiento, en reconocimiento a lo que Él me da. No tiene medida de hombre esto, tiene solamente una medida relacional de cómo tú te relacionas con Dios. Y esta viuda sintió que aunque ella era pobre y teniendo lo único que le quedaba, tomó esas 2 francas y la entregó ahí como ofrenda delante de Dios, ahí en el templo. Y Jesús, siendo Dios mismo, reconoce esas 2 francas que echó esa viuda pobre tienen mucho más valor de lo que estos ricos han entregado. ¿Por qué? Porque ella entregó todo lo que tenía como sustento, mas estos están entregando lo que sobra. Hay una diferencia muy grande entre una ofrenda y otra ofrenda. Y tiene que ver con el compromiso de mi corazón, de mi relación con Dios. Y Jesús no se compadeció de la viuda. Y esto tiene un mensaje muy importante para nosotros. Jesús no miró a la viuda con ojos de lástima, sino que Jesús miró a la viuda pobre con ojos de admiración y de reconocimiento. Jesús no fue donde esa viuda le dijo, no, tú no des, porque es lo único que tienes. No, sino que Jesús alabó, reconoció lo que esa mujer estaba entregando. Mi hermana, mi hermano, que tú me estás viendo en esta hora. Hay ofrendas que entregamos delante de Dios que son ofrendas con sacrificio, con esta viuda. Que tiene que ver con una ofrenda, que tiene que ver con una primicia, o que tiene que ver con un diezmo. Y que tú lo estás entregando con sacrificio, porque es un tiempo de necesidad, es un tiempo de dificultad, tal vez es un tiempo de escasez. El que está viendo tu ofrenda, cuando la traes al altar, es el Señor. Así como Jesús estuvo en ese entonces viendo la acción de devoción de esta viuda ahí en el templo, en la casa de Dios, de igual manera el Señor ve nuestra devoción, nuestra entrega, cuando venimos a su altar, a entregarle con fe, con gratitud, con reconocimiento, con devoción, la ofrenda que depositamos en el altar. Jesús no fue donde esta viuda y le dijo, no, tú no entregues. No, Él la destacó, la reconoció. Le fue admiración para ella. Hermano, y esto yo lo digo en el Espíritu, de lo que el Espíritu me habla a mí. La situación de esa viuda cambió de ahí en adelante. Conociendo a mi Señor Jesús, así como Él fue capaz de llevar sanidad a los enfermos, vista a los ciegos, devolver la audición a los que estaban sordos, resucitar muertos. En el Espíritu yo sé que la economía de esa viuda cambió con ese encuentro no percibido por ella, pero cambió su situación, porque Jesús la admiró, la reconoció. Hay veces que nosotros como pastores cometemos un error. Yo reconozco en algún tiempo haberlo cometido. Cuando venían personas y me decían, pastor, estoy en necesidad y no puedo entregar mi diezmo o no puedo, y muchas veces
les dije, no te preocupes, más adelante lo podrás hacer. Hermano, yo no puedo enseñar eso. Yo no me puedo permitir, porque primero estoy desobedeciendo la palabra de Dios y segundo, estoy cerrando una puerta de bendición para la vida de una viuda, de un necesitado, de uno que lo está pasando mal económicamente. Porque la palabra del Señor dice, probadme en esto, dice el Señor, que traigan, ¿cierto?, las ofrendas, los diezmos a mi altar, y yo abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, la ofrenda que entrega alguien, el diezmo, la primicia, no tiene que ver con el pastor, sino que tiene que ver con una relación personal de esa persona con Dios. De esa persona con Dios. En todo este tiempo de necesidad, en que algunos están perdiendo sus trabajos, en que algunos sus sueldos han sido rebajados, no ha salido el presidente, no ha salido el ministro de Economía a decirle a la ciudadanía, ¿sabe qué? No pague el IVA cuando vaya a comprar el pan, cuando vaya a hacer esto, no pague el IVA. Porque ellos saben que en la administración eso está en la Constitución, está en la palabra que rige a Chile. Y yo como pastor no puedo venir a transgredir la palabra de Dios y decirle, ¿sabe qué? Porque está ganando menos, no dé el diezmo, no dé la ofrenda. Estoy transgrediendo la palabra de Dios. Estoy causándole un mal a usted. Yo no puedo aprobar o desaprobar, cambiar lo que Dios estableció. Si Dios lo estableció de esa manera, y es capaz Dios de admirar la ofrenda de una viuda pobre, ¿quién soy yo como pastor? ¿Quién soy yo como hombre para impedir la relación de usted con Dios y cerrarle la puerta que Dios quiere abrir a través de esa ofrenda humilde, pero una ofrenda con fe, una ofrenda con esperanza, una ofrenda con devoción que viene a derribar todo argumento natural y que abre una brecha, que abre una puerta espiritual para que Dios se manifieste en su vida? Lo que usted le entrega a Dios es de su relación con Dios y no tiene que ver con hombre alguno, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con pastor, tiene que ver con su relación con Dios. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de la relación de hombres y mujeres en cuanto a cómo le daban a Dios y que vienen a enseñarnos. Quiero citar solamente a 3. Abraham, Ana y David. 3 de 3 condiciones distintas, en 3 situaciones distintas y en 3 etapas de la historia de la palabra de Dios distintas. Pero algo tenían en común ellos, que cada vez que se presentaban delante de la presencia de Dios, nunca iban con las manos vacías. Siempre llevaban lo mejor. Siempre llevaban lo mejor. Cuando tú invitabas a Abraham, a David o a Ana al templo, siempre ibas a ver que ellos iban con las manos cargadas para entregar ofrenda a Dios. ¿Y qué más tienen en común ellos 3? Que eran hombres y mujeres bendecidos por Dios, prosperados por Dios. En el caso de Ana, una mujer estéril, que lloraba su infertilidad, que sufría la burla de las que tenían hijos. Pero ella fue a la casa de Dios e hizo pacto con Dios. Si me dieras un hijo, si me dieras un hijo, yo te lo entregaré para tu servicio. Y ese pacto, esa oración,
Dios la escuchó. Y Ana quedó embarazada. Y nació su pequeño Samuel. Y ella lo crió, dice la palabra, hasta que se cumplió el tiempo, lo destetó y lo llevó a casa de Dios y lo presentó ahí en el sacerdote, y conocemos que Samuel creció en la casa de Dios y se convirtió en un poderoso profeta de Dios. Lo ofrendó lo mejor, lo único que ella más amaba, se lo ofrendió a Dios en gratitud, creyéndole a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios le dio más hijos a Ana. Le dio más hijos a Ana. Dios es así de fiel. Con Abraham, entre sus muchos encuentros tan ricos y personales con Dios, él cada vez que iba a un lugar, aun cuando él se iba trasladando, dice la palabra que él iba construyendo altares a Dios. Cada vez que llegaba a un lugar, construía un altar de dedicación, de adoración, de gratitud a Dios. Entrega, entrega, entrega. Aún más cuando Dios, para aprobarlo, le pide su hijo, él estuvo dispuesto a entregarle a su hijo. ¿Y qué pasó con Abraham? Abraham fue llamado padre de multitudes. También teniendo una esposa, Sara, que era estéril, pero fue padre de multitudes. Y dice la palabra que Abraham no era rico, sino que era riquísimo. Lo usa la palabra. Esa es la expresión que usa la palabra. Otro que me causa admiración y que he citado en este tiempo es David. David, hay un pasaje ahí en la palabra del Señor en el libro de Crónicas, capítulo 1. Ahí nos habla de David. Cuando David, ahí en el libro de Crónicas, capítulo 21 de Crónicas, David hizo censo a Israel. Y eso recibió la reprobación de Dios. Es una historia más larga, pero la resumo. Recibió la reprobación de Dios porque David fue a medir cuánta fuerza tenía, cuánto poder tenía, cuánta gente armada tenía, y esto había un poco de orgullo, soberbia, y también el de no confiar en lo que Dios estaba haciendo, sino que él estaba midiendo lo que tenía para hacer. Y ese mismo David, que ahí en el capítulo 21 del Salmo dice, estos confían en caballos y aquellos confían en carros, mas yo del Señor mi Dios tendré memoria. Este David hizo censo y fue reprobado por Dios. Y Dios lo castiga. Le da 3 alternativas de castigo. Y la que eligió David fue una pestilencia para la nación. Murieron 70,000 personas. Y David va en arrepentimiento delante de Dios. Y el profeta le dice de parte de Dios, haz arrepentimiento, ofrenda, holocausto delante de mi presencia. Y David va a construir un altar. Y cuando va a construir el altar, llega a un lugar y el dueño de esa tierra, donde David iba a construir el altar, le dice, yo te doy el terreno, te doy la leña para el holocausto, te doy los bueyes para el holocausto y te doy el trigo para la ofrenda. Te lo doy todo, porque eres su rey. Pero ¿qué hace David? David dice, yo no presentaré ofrenda ni presentaré holocausto que no me cueste a mí. Entonces David pagó todo lo que le necesitaba, se lo compró a ese hombre y se lo compró a gran precio. Y David construyó el altar del holocausto, entregó la ofrenda en ese lugar y Dios respondió. Esto tiene una enseñanza, mis hermanos. Esto tiene una enseñanza para nuestras vidas. Dios mide la intención de nuestro corazón, la disposición de nuestro corazón, cuando nosotros ofrendamos.
la ofrenda que le agrada a Dios es una ofrenda que nos cueste personalmente. Que nos cueste personalmente. Por eso Jesús, cuando vio a la viuda pobre entregando, dijo: esta está entregando más que aquellos ricos, porque los ricos estaban entregando de lo que les sobraba, no les importaba. Tenían mucho, se quedaban. Pero lo que estaba entregando la viuda pobre era una ofrenda que subió como olor agradable delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos presentamos a ofrendar, a diezmar, a entregar nuestras primicias a Dios, hagámoslo en conciencia, pesando nuestra ofrenda, y no pesándola en cuanto a el valor natural que tiene, sino en cuanto al valor espiritual que tiene delante de la presencia de Dios. Esa es la ofrenda que agrada a Dios. Yo sé que tú que me estás escuchando puedes haber sido defraudado. Yo sé que tú que me estás escuchando pudiste, hermano o hermana, haber sido abusada en cuanto a los dineros. Pero no es Dios el que te abusó. No es Dios el que te defraudó. Dios nunca nos va a pedir más allá de lo que nosotros podemos dar. Tenemos un Dios que es justo. Tenemos un Dios que es bueno. Y tenemos un Dios que nos da más allá de que lo que nosotros pudiéramos merecer. Y de eso nosotros tenemos que ir con gratitud al Señor. Iglesia, entreguémosle lo mejor a Dios. Lo primero, lo mejor, lo seleccionado. Así como lo hizo la viuda de Sarepta, cuando en obediencia a la voz del profeta, estando ella en una nación con hambruna y sequía, tomó lo último que tenía y entregó, cocinó el primer pan de la última harina y del último aceite, se lo cocinó al profeta en obediencia a la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta para su vida? En todos los años, más de 3 años, de sequía y de hambruna en esa nación, esa mujer, no una religiosa, esa mujer, esa viuda de Sarepta que conocemos, no le faltó, dice, no le faltó el pan, no le faltó el alimento, ni a ella ni a su casa, en todo el tiempo. Ese es el Dios con el cual tienes que relacionarte. Creerle a Dios, obedecerle a Dios y complacer a Dios. No estás llamado a complacer a los hombres. Es tu relación con Dios. Y lo que te hablo de la palabra tiene una razón muy importante. Primero, ser obedientes a Dios. Segundo, creerle a Dios. Creerle en esto a Dios. Y espera la respuesta que Dios tiene para tu vida. Entrega el primer día de la semana a Dios. El primer día de la semana es el día domingo. Entrégaselo a Dios. Congrégate. Cuando sea el tiempo, congrégate. Cuando sea el tiempo, escucha la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Entrégale el primer día de la semana a Dios y tendrás una semana bendecida. Entrégale el principio del día, el inicio del día. Entrégaselo a Dios y tendrás un día bendecido. Entrega lo primero, lo mejor, las primicias de lo que Dios te da y todo lo demás será bendecido. Es palabra de Dios para tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Dios, porque es una palabra que revela todas tus riquezas para nuestras vidas. Señor, gracias porque un ejemplo tan sencillo, tan simple de esta viuda es una inspiración para nuestras vidas, para conocer al Dios que es fiel, al Dios que es bueno, al Dios que es justo. Señor, que sea tu Espíritu Santo revelando esta palabra en toda su profundidad, en toda su riqueza, para nuestras vidas, y que no tan solamente podamos oír esta palabra, sino que actuar de acuerdo a ella. Señor, yo en esta hora oro en el nombre de Jesús, para que todo argumento natural
que se opone a que tus hijos e hijas, a aquellos que están en duda en su corazón, aún aquellos que no creen, Señor, sea derribado todo argumento que se opone a lo que tú quieres hacer en sus vidas. Señor, en esta hora derribo todo argumento de incredulidad, derribo todo argumento de falta de fe. Señor, pido que tú sanes los corazones de aquellos que han sido abusados, de aquellos que, Señor, han sido defraudados, aquellos que han sido heridos. Señor, yo pido que tú les sanes sus corazones, para que esa sanidad venga de su interior, sanidad del alma, sanidad de su corazón, sanidad de su mente, y que puedan probar al Dios bueno, al Dios generoso, al Dios de toda misericordia. Señor, muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor. Bendecimos tu nombre. La gloria siempre es tuya, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias por la palabra del Señor. Damos gracias por haber podido recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Vamos a seguir, vamos a despedirnos cantándole al Señor y nos volvemos a reencontrar en unos días más, el próximo domingo. Mientras tanto, el Señor les bendice.